Gracias, doctor Escola. Y nos complace a continuación presentarles a los doctores Alejandro Artajona y Ana Isolina Soto de Clavero. Ellos son representantes de la Universidad Nacional Abierta y autores de la investigación La gestión del conocimiento en negocios de corporaciones nobles, una visión fenomenológica. Expone Ana Isolina Soto de Clavero. Adelante, doctora. Bienvenidos a la sexta jornada de investigación del SICAP. En esta oportunidad vengo a presentar una investigación que realicé con el ingeniero Alejandro Artajona y mi persona, doctora Ana Isolina Soto, sobre la gestión del conocimiento en negocios de corporaciones nobles, una visión fenomenológica. Cuando nosotros comenzamos a investigar esa transformación, comenzamos con estudiar una corporación, una actual corporación, que se inició desde una empresa familiar. Autores muy reconocidos, estudiosos del tema, señalan que en Latinoamérica, de 10 empresas, 9 se inician como empresas familiares, que se dedican a gestionar, a trabajar en un aspecto de lo que para ellos significa un negocio. Este negocio, ¿verdad?, tiene y ese es el negocio del que ellos van a subsistir. Sin embargo, la relación con ese entorno les va a permitir adaptarse a esos escenarios que se les van presentando, y es de allí donde se inicia su crecimiento y evolución. Esta evolución, si es sostenida, las llega a convertir en organizaciones corporativas. Y si en verdad van gestionando los conocimientos, esas organizaciones pueden transformarse en las organizaciones corporativas nobles. Pero todo ello es producto de una transformación. ¿Y es la transformación de qué? De experiencia, de conocimiento e información que se va acumulando. Tal es la situación de la empresa McCofer, que se inició en el país, en Venezuela, en 1975 y se ha dedicado a la ferretería industrial. Sin embargo, nosotros cuando estudiamos, hacemos estudios de estas transformaciones de las empresas, nos hacemos una pregunta: ¿qué pasa con los conocimientos y la experiencia acumulada en esa organización? ¿Cómo podemos nosotros a través de ese conocimiento llegar a impactar y gestionar nuevos negocios? Ese fue, ¿verdad?, el inicio de esta investigación, que se planteó dos interrogantes. La primera: ¿cómo abordar esa perspectiva individual que a la vez recoge en esencia ese proceso de transición de McCofer, sea de una empresa familiar a una organización corporativa? Y la otra interrogante es: ¿de qué manera se ha formulado la transferencia de conocimientos adquiridos a través de los empleados experimentados hacia nuevos empleados para contribuir con el tránsito de la empresa familiar hacia la constitución de una corporación noble? Una vez, cuando el investigador tiene el norte, que es las respuestas a estas interrogantes que tenemos que demarcar el estudio. Y lo vamos a demarcar en constituir que nuestro foco de estudio iba a ser ese proceso de transición de esa empresa estudiada, que lo íbamos a obtener a través de las expresiones verbales de unos gerentes, supervisores y directivos, que a través de sus vivencias nos iban a dar respuesta a esas interrogantes que nosotros nos íbamos formulando en un proceso dialógico que se genera entre el investigador y los investigados, en este caso, los informantes clave. Pero, sin embargo, este tipo de investigación presenta tres implicaciones, que es la que me permiten enmarcar la investigación. Y desde las implicaciones, la primera que conseguimos es la implicación metodológica, que es la que nos perfila la investigación hacia el paradigma científico cualitativo. Desde la implicación metodológica nos enmarca, ¿verdad?, el estudio, porque íbamos a estudiar vivencias de esas personas. Entonces, solo el método fenomenológico, a través de sus momentos fenomenológicos y reducción, nos permitiría aproximarnos a esa realidad. Y la última implicación, que es quizás una limitante en este tipo de investigación, pero que nosotros los investigadores la salvamos,
a través, y es la forma cómo vamos a comunicar esos resultados, y que porque vamos a trabajar con signos y vivencias de otras personas, pero que estamos dentro de la fenomenología, y eso es lo que nos permite llevar el estudio hacia unos resultados de aproximación fenomenológica. ¿Y con quiénes íbamos a trabajar? Aspecto bien importante cuando se inician investigaciones de esta naturaleza. ¿Quién es el informante que es capaz de darnos toda esa información que necesitamos analizar desde una transformación de una empresa familiar a una empresa? Y el éxito va a depender de quiénes son los que informan. Necesariamente logramos, y aquí nosotros somos libres porque hacemos la muestra intencional, logramos contactar 12 personas cuyos niveles jerárquicos dentro de esa organización fueron el de directores, fueron 3, todos del sexo masculino. En la gerencia media localizamos 7, 5 del sexo masculino, 2 del sexo femenino, y a nivel de supervisores 2, 1 femenino y 1 masculino. Y algo bien importante, pertinencia, o sea, cuál había sido la permanencia de en la organización, y logramos ubicar en cuanto a cuántos años tenían trabajando. Logramos de esos informantes 2 que tenían 5, 3 que tenían 10 años, 2 que tenían 15 años, 2 que tenían 20 y 3 de 25 años. ¿Cómo íbamos a accesar? ¿A través de qué? ¿Qué instrumento? Una entrevista a profundidad, que es la que en esa dialógica que se genera, nosotros pasamos a esos informantes clave por los 4 estadios psicológicos. Primero, el conocimiento que tenían acerca de eso que hacían. El segundo estadio es el estadio de la evocación. Figúrese desde 1975 la gente evocando cómo había sido la transformación. Ese estadio fue quizás el que más prevaleció en la investigación porque era contar, vivir esa realidad de tantos años atrás. El tercer estadio, es el afectivo. ¿Cuántos procesos, cuántas rabias cuando no le salían las cosas, cuántas alegrías cuando los conseguían, y eso se manifiesta en esos informantes. Y el último estadio, el estadio volitivo, el estadio de las ideas, de la propuesta, porque las propuestas que realizaron a través de cómo iban generando ese conocimiento y transformándolo hasta llevarlo a la empresa que es hoy. Una vez que logramos analizar, una vez transcritas las entrevistas, se generaron 5 categorías fenomenológicas universales, que fueron los cambios en el proceso de transición de Mercofer. Y dentro de esos cambios, las otras categorías que se generaron dentro de ello es cómo había sido la característica de ese cambio, qué tipos de cambios se habían generado, qué efectos sobre esos cambios se habían efectuado y la experiencia propulsora que generaban esos cambios. La segunda categoría fue la formulación de la transferencia del conocimiento. Y ahí entonces se generaron y salieron emergentes las siguientes categorías, el aprendizaje. ¿Cómo había sido ese aprendizaje en esa transferencia? ¿Cómo a través de la transferencia y la experiencia lo habían logrado? ¿Con qué frecuencia se generaban esas transferencias y las formas que hacían con esas transferencias? La tercera categoría fue la de la documentación del conocimiento práctico y experiencial. Entonces allí emergieron los medios de comunicación y los responsables que lograron, ¿verdad?, documentar ese conocimiento. Para llegar, ¿verdad?, emerger a una cuarta categoría, que es la influencia de esa gestión de ese conocimiento en el desarrollo de esos nuevos negocios. Y allí entonces surge la definición de la gestión de ese conocimiento dentro de la organización y los medios de documentación del conocimiento, para entonces llegar a la interrelación de la gestión del conocimiento en esa organización. Y por último, emerge la última categoría o la quinta, que es la incorporación. ¿Cómo han incorporado esa gerencia del conocimiento en la organización y cómo a través de ella gestionaron nuevos negocios? Allí entonces emergen las formas de cómo lo incorporaron y los beneficios que les ha generado esa incorporación. Todo esto nos lleva a las siguientes conclusiones. La primera, el proceso de transformación de la empresa
es un fenómeno emergente con cambios profundos que impactan esos modelos de negocio y la cartera de sus productos. También la experiencia dentro de la organización fue un factor de empuje para que se diera dicha transformación. La otra conclusión a la que llegamos es que el conocimiento creó ventajas competitivas duraderas dentro de la empresa, pero condicionadas a su difusión. También se transfirió el conocimiento de una forma particular distinta y decían que no existía la talla única en esa transformación. El conocimiento entonces se transfería a través como el agua. Desde donde hay mayor presión fluía hacia la parte más, hasta la zona más baja de presión y luego maximizaban esa presión dentro de la organización para concluir que se puede administrar la gerencia de la transformación basada en los aspectos aquí estudiados. Muchísimas gracias.